Bienvenidos de nuevo a nuestro programa de estudiar la Biblia con Betel Adventista. Estamos agradecidos que estás con nosotros hoy. Soy su servidor, Pastor Isaac Jacobo, y hoy tengo el placer para estar aquí con mi esposa, Cintia. ¿Cómo estás? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, a cualquier momento que nos estén viendo. Muy bien, gracias. Un placer estar aquí. Gracias por la invitación. Amén. Y pues ya como saben que nosotros tenemos 3 hijos, probablemente van a escucharlos mientras estamos grabando eso, así que perdóname, discúlpame, pero así es la vida, ¿no? Pero estamos aquí para empezar con ustedes una nueva lección muy interesante que tenemos aquí, que se llama Primera y Segunda a los Corintios. Mi hermano Alfredo Ramírez siempre encuentra la manera de cómo usar el título de la lección en cada una de las lecciones. Y voy a esperar que nos enseñe cómo hacerla con esta, porque se parece así bien común el título de la lección, pero yo sé que va a ser de beneficio en cómo él la presenta y los demás que van a venir a dar la lección durante ese trimestre. Corintios es uno de los libros muy importantes para mí, porque quizás muchos no conocen, pero cuando yo fui a la escuela estudiamos muchos, y uno de mis amigos que se llamaba Jeffrey, él estaba haciendo su doctorado, iba a ganar su doctorado primero de todos nosotros, y su tesis estaba en Corintios. Y pues los que no saben, él falleció unos años atrás, y por eso Corintios es uno de los libros que está cerca de mi corazón por su estudio. Y esperamos compartir con ustedes un poquito acerca de Corintios en este momento. Pero como siempre, antes de empezar, vamos a hacer una oración. ¿Puedes ayudarnos con la oración? Sí, claro que sí. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de abrir tu palabra y estudiar y compartir con nuestros hermanos que nos están viendo. Te pedimos que llegues a cada persona que esté escuchando este tema, Señor, porque en cada lección tú tienes un punto importante para nosotros. Puntos a lo mejor recordatorios, Señor, promesas que tú nos has dicho antes y que es necesario repasar esta vez, una vez más, para recordar los propósitos que tienes para nosotros, Señor. Te pedimos que estés con nosotros en esta lección, con cada persona y sus familias que nos está viendo, cada persona y sus familias fuera en el mundo, Señor, y ayúdanos, Señor, a ver cómo tú nos estás usando y nos estás preparando para seguirnos usando, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entramos con la lección número 1, que va a ayudarnos a dar más entendimiento acerca de esta lección que se va a tratar. Y en la primera lección estamos hablando acerca del ministerio de Pablo en Corintio. Y vemos que uno de los temas centrales que estamos viendo en esta lección es de que a veces Dios nos manda a diferentes lugares donde el trabajo no es fácil. Vemos de que a veces Dios nos envía a lugares que son difíciles. Dios nos llama a llamar a personas imperfectas, tal como nosotros somos imperfectos de la misma manera. Y a veces cuando nosotros mandamos el mensaje de Dios, a veces hay causas de problemas y dificultades. Pero gracias a Dios vemos de que eso no solamente nos pasa a nosotros, sino pasó a las personas de la Biblia también. Y vemos aquí una promesa que se encuentra en Hechos capítulo 18, versículo 9 al 10, que significa básicamente que nosotros no debemos de temer. No debemos de temer. ¿Por qué? Porque Dios tiene personas ya en la ciudad que nosotros no conocemos, donde sí está llegando el evangelio. Que es una promesa muy importante, ¿no? ¿Alguna vez te has sentido como que Dios no está trabajando, que Dios no está poniéndose fuerte en un grupo pequeño o un programa? ¿Una vez has sentido eso una vez? Sí, silencio. A veces tenemos una petición, un pedido, no algo en nuestro corazón que queremos una respuesta luego, pero a veces hay silencio, pero que es nuestro principio, ¿no? Confiar y tener la fe que Dios está trabajando aún en ese silencio o aún en ese
lo que se ve difícil, ¿no? Exactamente. O imposible. Bien dicho. Así es. Muchas veces en realidad nosotros no vamos a sentir que Dios está manteniéndose poderoso, ¿verdad? Como quisiéramos. Y cuando hay momentos cuando sí vemos eso en una manera grande, debemos de guardarlas como perlas cuando vienen esos tiempos difíciles, porque en realidad veremos a Jesús. En realidad los apóstoles tenían más éxito que Jesús cuando estaba en la tierra. ¿Ves cuántos miles de personas cansaron los apóstoles? Pero Jesús mismo, tuvo tantos problemas también. Así que si el mismo Jesús tenía que experimentar eso, pues también nosotros. Pero Dios es fiel. Lo bonito de Hechos 18, de 9 al 10, dice, la última parte que dice, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. A veces tenemos que olvidarnos de lo que yo quiero, mi oración, mi petición, y saber, cuál es el propósito para los demás, ¿no? No solo para mí, hay que pensar en los demás. Aquí dice, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. ¿Qué propósito hay para estas personas, ¿no? Que vamos a alcanzar o de alguna manera, que ayudar, apoyar, lo que sea. Así es, así es. Eso es muy importante. Debemos de recordar siempre de que Dios tiene un plan. Dios tiene un plan y Dios nos está llamando para ir a esas personas y predicarles el evangelio. Y podemos saber eso, que es muy importante. La cosa primero que debemos entender ya llegando al día domingo es de que las personas son llamados. Y si son llamados, entonces el plan de Dios es de que nosotros vayamos y alcanzamos a esas personas. Por ejemplo, vemos aquí de que hablando acerca de Pablo, él es el indicado que está yendo a Corintio y está haciendo sus obras, misiones a todos lugares. Y vemos de que su autoridad y su misión pues no vienen de instituciones humanas, sino vienen de Dios. Incluso nosotros vemos eso en unos versos que se están mencionando aquí en el texto. Por favor, Cintia, ayúdanos con 1 Corintios 1:1 y Romanos 1:1. ¿Qué son los dos elementos del ministerio del Pablo que están enfocados en este pasaje? Vemos cómo él decide servir, ¿no? Se convierte a un siervo a Dios, que quiere decir sumisión. Ahí vemos la característica de sumisión. También vemos que llega a ser un apóstol, o sea que él tiene una misión. Y también hay que darnos cuenta de que primero él decide ser sumiso ante Dios, ¿no? Ser su siervo a Dios primero. Y después ya viene la misión, o sea, el servir, el ir afuera, ser apóstol. Eso es importante. Es importante, hermanos, porque regresando al tema que dijimos desde el principio, muchas veces nosotros no veremos el éxito que quisiéramos ver. Pero vemos aquí que cuando vienen esos tiempos difíciles donde no vemos el poder de Dios o quizás no lo vemos tal como quisiéramos verlo, recordamos que hay dos identificaciones de Pablo, que son las mismas identificaciones que Dios nos hace a nosotros. Dios nos llama y nos hace un llamado no de la humanidad, un llamado divino. Un llamado del cielo, y ese llamado del cielo fue dado por medio de Cristo. Y no somos, como dice Gálatas 1:1, que es uno de los textos importantes de esta parte de la lección. Pero noten aquí, dice que un apóstol no es nombrado o no viene por medio de un hombre, sino viene de Cristo. Jesucristo. La fuente del ministerio viene cuando nosotros sentimos las cosas negativas, sentimos que las cosas no van como queremos, pero recordando de que Dios nos dio a nosotros un llamado, y es por medio de ese llamado, aunque no vemos los resultados que queremos, que Dios está trabajando. Es una santa y divina vocación que Dios ha dado a toda persona. Y a toda persona tiene ese llamado. Entonces ahora estamos llegando al día 2, estamos ahora llegando al día lunes, donde vemos que ahora Pablo estaba, antes de ir a Corintio, vemos aquí que Pablo estaba en un lugar antes de eso.
Y nosotros vemos por medio de la lección cuál es ese lugar donde él estaba. A ver, vemos aquí Hechos capítulo 17, versículos 16 a 34. ¿Nos puedes decir, Cintia, dónde estaba Pablo antes de ir a Corintio y qué es lo que él hizo allí? De Atenas. Mm. Ah, allí estudió no, filosofía griega, poesía, la cultura. Sí, vemos que era un lugar bien distinto. Sí. Los lugares donde Pablo antes iba tenían mucho éxito sencillamente predicando la palabra de Dios. Y es cierto que en muchos lugares donde hay, diríamos, más pobreza o lugares donde la gente vive más simple o sencillo, estas personas quizás a veces reciben el evangelio un poquito más rápido o lo reciben con más sinceridad, y vemos de que Pablo tuvo ese tipo de éxito en lugares como, creo que en español se dice Berea, en inglés es Berea. Y vemos que la gente estudiaba allí la palabra de Dios, escuchaban a lo que es a Jesús y la gente entendieron. Pero vemos aquí en Hechos, en este lugar antes de que Pablo fue a Corintio, en el capítulo 17, vemos aquí que en este lugar era un poco diferente. Las personas eran más, diríamos, más educados en las formas de la sociedad en ese lugar. Tenían diferentes fenómenos de filosofía, poesía, cultura, que tenían tanta rica fundaciones de esos tiempos. Y vemos de que lo que hace Pablo, y lo hace correctamente, es de que Pablo literalmente toma lo que ellos saben y él lo usa para predicar el evangelio. Cada uno de nosotros debemos de aprender cómo hacer eso. Porque nosotros vivimos también en una edad, en una cultura bien diferente, pero tal y tal, es una cultura donde todos saben. Y si nosotros podríamos aprender de Pablo y pues usar la filosofía de nosotros, las poesías de hoy, las culturas de hoy, quizás podríamos también alcanzar a diferentes personas. Es importante, ¿no? Sí, claro. Como aprender, si uno no lo sabe, aprender la cultura. La importancia es en poder relacionarnos con las personas. A lo mejor estarían más dispuestas. Bueno, uno, entenderían de una mejor manera, y dos, estarían más dispuestas a ver, ok, si esta persona quiere aprender de mi cultura o aprender o querer integrarse y aprender pues yo también estoy más dispuesta a escuchar, ¿no? Así es. Y aún así, vemos de que los resultados de Pablo no todos fueron positivos. Y pues, como dijimos desde el principio, siempre cuando queremos que Dios trabaja, queremos de una manera, pero muchas veces no sale como quisiéramos tener. Pero no significa que Dios estaba trabajando. Sin embargo, vemos de que Dios sí estaba trabajando. Dios sí hizo cosas y habían resultados de personas que fueron salvados por medio de lo que hizo Pablo aquí en el libro de Hechos, en la historia de Atenos. Pero vemos de que eso es una cosa muy importante, porque cuando nosotros vemos de que Pablo llega hacia Corintio, vemos de que Pablo trabaja diferente. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que hizo Pablo en Corintio que fue diferente en Atenos? Bueno, como mencionamos hace ratito, él empezó, o se adaptó, ¿no? Empezó a usar la filosofía griega, ¿no? La poesía. En Atenos, claro. En Atenos. Uh-huh. Pero tú preguntas. Y ahora en Corintio, ¿cómo es la diferencia? Sí. Muy diferente, perdón, a Atenos. En Corinto, él empieza más a trabajar con sus manos, a integrarse físicamente, se podría decir. Por ejemplo, empezó a trabajar como fabricante de tiendas, enseñó en la sinagoga, pasó más tiempo en la sinagoga. Él asegura centrarse todo su ministerio en Cristo. Sí, bien diferente. En Atenos tenía que trabajar de una manera más, diríamos, sofisticado, trabajando más en cómo alcanzar a la gente. Pero vemos aquí en Corintio,
Pablo se adapta de una manera diferente. Pablo se adapta, como dijiste, su profesión pudo usarlo un poquito más, que quizás en Atenos le burlaron, quizás sabiendo que era un constructor de carpas. Vemos que va a la sinagoga y vemos que se enfoca inmensamente en Cristo. Noten en 1 Corintios 2:2, es una de las profundas declaraciones de cristología. Yo no sé nada excepto de que Cristo y el crucificado es lo único de que está explicando aquí. Entonces vemos de que después de enfocar todo en diferentes lugares, diferentes enfoques, vemos de que aquí Pablo está enfocándose de una manera diferente, trabajando de una diferente manera. Pero, ¿qué es la lección que nos dice eso entonces? Los métodos cambian de ciudad a ciudad, pero el mensaje sigue siendo Permanece igual. igual. ¿Cuál es ese mensaje? Cristo. Cristo y el crucificado. Esa es la importancia de Jesús. Jesús y su misión, Jesús y sus palabras son suficientemente profundas para poder adaptarse a cualquier situación, a cualquier cultura y a cualquier persona. No importa si la persona está en México o está en China o está en Sudamérica o en Sudáfrica, el mensaje de Cristo puede alcanzar a cualquier persona, usar métodos quizás diferentes, pero Jesús puede alcanzar a esas personas. Amén. Ese es el mensaje bonito del texto. Ahora, nosotros llegando al día del martes, regresando aquí a martes, vemos de que, claro, como Atenos, Corintio tenía sus cosas, ¿no? Tenía sus diferentes maneras de vivir y tenía su contexto cultural y todo. Cintia, tenemos aquí unos 3 textos, Hechos 8, Corintios 5 y Corintio 8. ¿Qué nos pueden ayudar a entender aquí en esos textos acerca de la economía, de la moralidad y la vida religiosa de los corintios? Sí, pues Corinto no fue un lugar fácil para Pablo para hacer su obra misionera allí. Recibió la ayuda de Aquila y Priscila, igual fabricando en tiendas. Corinto era una ciudad rica y comercialmente importante, entonces él tuvo que sostenerse económicamente mientras él evangelizaba. Pero también era una ciudad que creían en varios dioses. Y pues de esa manera, no, las personas ya teniendo una cierta mentalidad o una cierta creencia en lo que ellos han aprendido de varios dioses, y luego escuchar a lo mejor un mensaje que traía Pablo, no iba a ser fácil, ¿no? Cambiar esa mentalidad, esas creencias. Y también era de diferentes maneras, rica. Había competencia social, mucha gente buscaba estatus y poder. No tan fácil, ¿no? No tan fácil. Tenemos aquí que, pues, sí, Atenos era diferente y vemos aquí que Corintio también quizás era más fácil para Pablo trabajar, pero aún así tenía sus problemas. Pero noten aquí, sabemos de que Ateno y Corintio eran lugares de mucho poder, eran lugares de mucha economía, mucha riqueza. Sabemos de que ahí parece que eran rivales, según lo que yo entiendo del texto, eran rivales de poder y de economía, lo que sea. Creo que hasta hay un libro que dice, se me hace que la lección también lo comenta, de que si uno dispersa información desde Corintio, esa información tiene la posibilidad de ir hasta los profundos lugares del imperio. Entonces vemos de que Pablo puede trabajar en este lugar y ahí puede difundir la información para que todos pudieran escuchar. Y como dijiste, Cintia, pues ese lugar tenía sus preocupaciones y sus problemas también, ¿no? Como dijiste, era un lugar plurística. Tenían varios diferentes dioses. Se especula cuáles eran esos diferentes dioses. A veces los nombres cambian y no sabemos cuáles son, quizás a veces, pero tenían diferentes dioses. Pero una de las cosas que era también bien fuerte que nosotros encontramos en Corintio es la inmoralidad sexual, ¿no?
era algo que era muy un problema en ese lugar también. Entonces las características, si las ponemos juntos, como le dijiste, ¿verdad? Tenemos que la gente está rica, diferentes comerciantes, inmoralidad sexual, el pluralismo religioso, competición social, el perseguir el poder. Yo pregunto, ¿qué diferencia tiene eso con la de nosotros hoy, nuestra vida de hoy? Yo pienso que ninguna. Es igual, ¿no? Sí. Es igual, es interesante como Corintio en realidad se está pareciendo como lo que es Estados Unidos y lo que está pasando en los problemas ahí. Entonces, eso es importante porque nos ayuda a conectarnos a lo Entender. que es en la ciudad de ellos. Es casi igual a nosotros en el aspecto de que la manera, los métodos del hombre no han cambiado. Siempre han sido igual. El ser humano siempre está buscando una manera de crecer, está buscando una manera para tener dinero, economía, está buscando para tener más tierra, difundir sus ideas. No es tan diferente hoy. Quizás el enfoque de qué es lo que interesaba a la gente cambia, pero los atributos de poder buscar y tener, pues siguen siendo igual, ¿no? Sí. Y lo que pasa es que en diferentes lugares así, es más difícil a predicar a Dios porque el uno no tiene tiempo para Dios. Como en este mundo de hoy, casi la gente no tiene tiempo para Dios. Y vemos de que por eso en Estados Unidos y Europa, Australia, en diferentes lugares, a veces es un poco más difícil predicar el evangelio. Y eso puede causar problemas. Y regresando... O dificultades, sí. Dificultad, lo que dijimos en el principio, puede causar problemas en de que uno empieza a cuestionar su llamado de Dios, empieza a cuestionar por qué uno no tiene resultados. Pero aquí vemos que en el día del miércoles nos ayuda a entender cuál es la solución a esto y qué es lo que pasó con Pablo, ¿verdad? Noten aquí en Hechos capítulo 18, versículo 4 al 8, ya llegando a miércoles, veremos aquí qué es lo que dice el texto, qué pasó al resultado de la predicación de Pablo. Muchas personas rechazan el mensaje. Yeah. Pero como siempre hay personas que lo rechazan, hay personas que escuchan y a lo mejor todavía no lo aceptan completamente, pero los ha hecho pensar, a meditar más, a lo mejor cuestionar sus creencias actuales. Y hoy obviamente hay otras personas que sí quieren creen en la verdad, lo aceptan y deciden entregarse completamente a Dios. Siempre va a haber de todo. El proceso de evangelismo de que nosotros vemos desde que, y siempre pasa, ¿verdad? Son cosas que no cambian. Siempre cuando estás sembrando, estás cosechando. Y cuando estás cosechando, estás sembrando. Hay momentos cuando estás poniendo semilla y esa semilla se va a quedar ahí y otros lo van a cosechar. O sea que cuando nosotros estamos haciendo evangelismo, nunca sabemos cuáles son los corazones de las personas con que nos vamos a enfrentar. Y es posible que en esos tiempos van a venir personas que escuchan y van a decir, yo estoy listo para decidir, y otros que están escuchando la verdad por primera vez. Sí. Vemos de que sí, en realidad Pablo tenía varias personas que lo rechazaron, pero de la misma manera Pablo también vio que hay unas personas que sí escucharon, ¿no? Había un líder de la sinagoga que escuchó, su casa escucharon, y dice también, sencillamente dice varios corintios que también escucharon. Entonces ahí vemos de que se está viendo que algunos dicen que no, pero otros dicen que sí. Vemos aquí en Hechos capítulo 18, regresando a este texto de versículo 9 a 10, dice, no tememos. Yo estoy contigo. Hay muchas personas, yo tengo muchas personas en la ciudad. Eso es importante, y ese texto creo que está reafirmando quizás Pablo, que quizás se desanimó. No sabemos si se desanimó en el texto, pero estos textos quizás fueron de ayuda. Porque para al final Pablo. del día es humano, Pablo, no es Sí, como claro, nosotros que claro. sí llegamos a sentirnos desanimados. Pero habla mucho también de Pablo de que él continuó, ¿no? Nunca corrió, nunca... No, en el texto no hay algo que se frustre de manera que ya no quiera continuar.
Sí. Este es ejemplo para nosotros. Sí, y recordar de que en realidad las emociones de Pablo pues son reales, no solamente las emociones buenas, sino las emociones también tristes. Por ejemplo, Pablo tenía que preocuparse, probablemente pasó por momentos de depresión o momentos donde uno esperaba tener más resultados y no, incertidumbre. Esas son las diferentes cosas. Pero como vemos aquí en Hechos capítulo 18, versículo 9 a 10, lo que vemos en Hechos, lo que vemos también en el texto antes, en el texto que leímos hoy en el principio, vemos de que Dios nos da 4 promesas, acuerdo a lo que dice la lección. Número 1, no debemos de temer. Exactamente. No debemos de temer, ¿verdad? Jesús dice, solamente tema a las personas que pueden matar el alma, no el cuerpo. No tememos. Debemos de poner todo en las manos de Dios. No es no es tu voluntad, no es tu decisión. Tú no eres el quien manda a las personas ser salvados. Y muchas veces nosotros tenemos que recordar eso. Sí, y no tomarlo personal. Exactamente. Porque si tenemos ese amor que debemos de tener hacia las personas que estamos alcanzando, nuestra mentalidad, nuestro corazón debe de ser, ok, no fue su tiempo ahorita, pero se ha sembrado la semilla y en su futuro, ya cuando sea tiempo, el tiempo perfecto de Dios, va a cosechar. También ese amor que se sienta hacia las personas y decir, mira, bueno, hay que continuar orando por esta persona porque está pasando por dificultades que serán psicológicamente, espiritualmente, pruebas, ¿no? Dudas, lo que sea. Y en vez de tomarlo personal como how do you say it? Como un obstáculo. No. Ay, ¿cuál es esa palabra? Como un, like a, I can't remember. Just say it in English. I can't even say it in English. Oh. Sí, como una derrota, no tomarla como derrota, sino tener el amor hacia el prójimo y saber que en su tiempo adecuado va a resultar la semilla, yeah. O sea que uno no está haciendo el trabajo y no es el deber de uno para producir resultados. Sin embargo, es Dios quien lo hace. Lo que es lo que Dios quiere en nosotros, que es el promesa número 2, seguir hablando, seguir testificando de Dios. Tú no eres la persona que produce resultados, es Dios. Nosotros simplemente somos personas que siguen hablando para Dios. Sí. Seguimos hablando, mostrando el amor de Dios y Dios es el que va a seguir haciendo el trabajo. Así que número 1, no temamos, no te desanimes cuando no hay resultados que tú quieras, número 1. Número 2, continúa hablando, continúa testificando de Dios. Número 3, Dios está contigo. Dios está contigo, ¿verdad? Dios está contigo, recuérdalo, es importante. Pablo tenía que recordarlo cuando tenía tantos problemas de querer ver resultados y no verlas. Y la manera como a veces se describe a Pablo en el texto, vemos de que Pablo pues parecía una persona que quería resultados y no tenerlos, pues. Saber que Dios está contigo, Dios está contigo. Y número 4, que creo que es uno de los más importantes de todo eso, es de que Dios ya tiene gente aquí. Desde antes que tú llegaras, Jesús ya tenía personas. Ya tiene personas listas para aceptar para escuchar su palabra, ¿no? Para ser salvas. Personas que, como nosotros que estamos pasando por dificultades, ¿no? Que estamos listas para recibir la palabra de Dios. Exactamente eso. Dios tiene personas tal. Me imagino que hay una comparación ahí con la historia de Elías cuando él estaba en la cueva y se diciendo, hoy, ¿quién soy yo? Yo soy el único. Y Dios le dice, ay, Elías, ¿no sabes que yo tengo hasta 1000, hasta mucho más personas escondidos que no han alabado a Baal? ¿No? Se dice en inglés first person mentality.
O sea que nosotros somos la protagonista de nuestra historia y pensamos que la historia es bien. Nosotros somos el que tenemos que ser el superhéroe de ganar la historia y tenemos que orientarnos y decir, sabes que no, tú no eres nadie. Pablo no era nadie. Nosotros sencillamente somos servidores de Dios y lo único que hacemos es hablar acerca de Dios y Dios es el que produce los resultados. Y a veces nosotros lo podemos ver, ¿no? Presenciar. Vemos a gente que, a mí, por ejemplo, sí, las personas que aquí, no muy lejos de nosotros, en downtown San Diego, ¿cómo? Porque están en drogas o han tomado ciertas sustancias, están perdidos y caminan y ni saben, yo siento que como que ni saben a dónde van, ni saben que están cruzando la calle y que pueden ser atropellados, como que no están en sus 5 sentidos. Ese es un ejemplo, personas que no se les ha llegado, ¿no? el mensaje. Así es. Hay diferentes personas que podemos ver y decir, ok, estas personas todavía no han llegado a tener una relación con Cristo, pero aquí dice que Dios ve a los futuros creyentes antes de que nosotros los podamos ver. Si nosotros podemos ver cerca de nosotros esas personas, ¿no? Que ya vemos que hay necesidad ahí, imagínate cuántas más personas hay que el Señor dice, estas personas todavía falta de que se les llegue el mensaje, ¿no? Y quizás no son personas que tú mismo vas a alcanzar, quizás ese va a ser trabajo de otra persona. Dios no está buscando a una persona para salvar en cierta forma, Dios está buscando a personas que son dispuestos para compartir. Y vemos que la promesa de Isaías 41:10, no temáis, yo estoy contigo. Pablo entendía eso, Dios estaba con él. Entonces, Pablo, creyendo en esas promesas, puede saber que la presencia de Dios está con él, que la fuerza viene de Dios, la ayuda viene de Dios y la gracia que sostiene es la de Jesús. Y esto nos lleva ahora al día del martes y vemos aquí que en martes vemos de que Pablo tanto amaba a los corintios, ¿verdad? Que hay bastantes diferentes cartas que se describen en los corintios. Incluso parece que hay unas cartas que no se encontraron. Sabemos que hay una de la Odisea que no se encontró, pero parece que hay otras cartas que menciona a Corintios que está hablando acerca de que ya nosotros no tenemos. Y es interesante cómo aparece eso, pero vemos de que Pablo también le escribió muchas cartas porque él amaba a esa gente. ¿Cómo es eso, no? Que la gente que en el principio te rechaza o la gente en el principio donde no encuentras tanta interés en el principio se convierta en personas quien Pablo ama mucho. Eso es el amor de Dios. Eso es el amor de Dios. Una de las personas que se menciona es a Chloe, la familia de Chloe. ¿Qué nos dice 1 Corintios 1:11 acerca de ellos, Cintia? Dice, porque he sido informado acerca de vosotros por los de Chloe. Pablo responde a informes sobre divisiones dentro de la iglesia. Vean, noten, mientras hay problemas dentro de la iglesia, vemos de que Pablo ya está mencionando diferentes personas donde ha podido alcanzar a ellos, ¿no? Y es bien bonito cómo eso se encuentra ahí. Y vemos de que durante todo el tiempo, mientras Pablo está ahí, una de las cosas que Pablo declara muchas veces es acerca de, como dijiste, Cintia, es acerca de la división, ¿no? Pablo menciona de que hay reportes de división entre la iglesia y notamos aquí la forma en cómo Pablo habla acerca de esto. Como por ejemplo, vimos en 1 Corintios 1:11 de que está identificando con una casa de personas de Chloe donde se sentía el amor de Dios. Pero noten aquí en 1 Corintios 7:1 dice que ahora voy a hablar acerca de cosas que me importan, que me preocupo acerca de ustedes. Noten, eso enseña el amor que ahora Pablo ha tenido después de que ha dejado que Dios trabaja en Corintio, ¿no? También Corintio tenía preguntas y muchas de las cartas de Pablo son para poder ayudar acerca de esos problemas, pero los problemas no son muchas veces teológicos en Corintio, sin embargo, son problemas pastoriales, son problemas de la gente en ese lugar.
¿verdad? Y pues ahí es la situación de divisiones. 1 Corintios 11, 18 dice que hay divisiones entre vosotros, ¿verdad? En medio de ustedes. ¿A cuántos de nosotros no tenemos divisiones? ¿A cuántos de nosotros no tenemos ese problema? En realidad, división es uno de los problemas más primitivas que uno puede tener en una iglesia. Cuando tienes diferentes preguntas, diferentes pensamientos de vista, a uno les gustan manzanas, otros les gustan plátanos, ¿verdad? Cada persona va a tener sus preguntas y va a tener diferentes maneras de explicar y ver las cosas. Pero noten, Pablo tanto ama a este pueblo ahora que antes lo rechazó. Ahora 1 Corintios 14, 40 dice, les exhorta diciendo, hagan todo de una manera ordenado, decente, hagan de una manera que produce amor, ¿verdad? Eso es un Pablo que está viendo que después de que tanta trabajo de alcanzar a esta gente, vemos a Pablo que ahora ama a estas personas, ¿no? Tiene una relación. Y noten 2 de Corintios 2:4. Pablo dice, de mucha aflicción, de mucha angustia del corazón, yo le escribo con lágrimas. Eso es un cambio total. Sí. En Atenas tuvo problemas. En Corintio, más problemas. Pero vemos de que ya un apóstol que ha confiado en la promesa de Dios y hay un amor que él tiene para ese pueblo. Sí. Segundo de Corintios 13:10, estas cosas Pablo escribe y noten aquí en este capítulo, en este versículo, ve que a veces Pablo también presentaba las cosas con un poquito de fuerza, Sí. con un poquito de disciplina. Es necesario a veces. Necesario, pero produce de una relación. Sí. Imagínate Sí, 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 si sí. Pablo tenía esa disciplina desde el principio sin relación, pues nadie lo iba a escuchar. Sí, porque Pero- no hay relación. Exacto. Y porque la verdad fue presentado en amor, porque Pablo ganó y tuvo una relación con esas personas, por eso Pablo aún podía exhortar, disciplinar cuando hay amor. Muchos hermanos hoy piensan de que pueden exhortar y tener disciplina antes de ganar el corazón. Eso no trabaja. No. Cada persona que es padre sabe eso. Uno no va a ganar a los niños con disciplina solo. Tiene que estar el amor de Dios para poder alcanzar esas maneras. Y también la intención, ¿no? Porque Exacto. la intención es para edificar, o sea, para ayudarles a ser mejores, no solo para como desanimarlos o solo decirles lo que están haciendo mal. Así es. Así que podemos, llegando al viernes, podemos tomar, vemos aquí 5 cosas que deberíamos de recordar en esa lección mientras lo estudian en esta semana. Número 1, conozca tu llamado. Conozca de que tu llamado viene de Dios, no viene del hombre. Tenga confianza en el llamado que Dios te ha dado. Y ese llamado no es para los pastores, no es para obreros bíblicos, es para toda persona. Close the door. Son para todas las personas. Close the Eso es door. lo que estamos viendo aquí. A ver, Close the door, Mike. número 2 es mantener a Cristo al centro. Cristo debe de estar al centro. No importa si estás en Atenas, no importa si estás en Berea, no importa si estás en Corintio. Jesús nunca puede ser cambiado. Los programas, los métodos, las personalidades deben estar orientados a Jesús. Número 3, diferentes ciudades pueden ser difíciles, pero no son ciudades abandonadas. Dios ya tiene personas adentro de esos lugares donde son listos para recibir la salvación de Dios. Cada persona es importante para él. Cada persona es importante. Y número 4, oposición no significa fracaso. Algunos te van a rechazar, algunos dirán cosas, pero otros creerán. Y quizás ni nos damos cuenta de las personas que creen. Y número 5, finalmente, nosotros tenemos que amar a las personas suficiente para corregir y disciplinar. Solo cuando nosotros ya hemos expresado el amor como el nivel más importante, después podemos exhortar. Así que una frase quizás para terminar sería de que cuando Pablo entró a Corintio, cuando entró a Ateno, quizás entró débil, preocupado, temeroso, pero porque confió en las promesas de Dios, pudo seguir adelante. Se cumple. Y llegó a amar a estas personas, Así ¿no? es. Tanto de preocuparse por que a lo mejor le traían temas de, como claro, dice de división, pero nosotros, cada persona tenemos
diferencias. A lo mejor podría ser algo mínimo, pero él hasta en lo mínimo quería escucharlas y saber cómo apoyar, qué consejo dar, ¿no? Así es. Sí que es una promesa para nosotros. Si tú ahora estás trabajando en un grupo pequeño, estás trabajando en un lugar donde no has visto resultados como quisieras, te exhorto, no te desanimes. Dios ya tiene personas listos. Nomás tu trabajo es ser paciente, ser misericordioso, ser amoroso y esperar. Dios va a trabajar porque la Biblia dice, el quien espera, segará. Pero necesitamos esperar la presencia de Dios. Y Dios un día va a trabajar. Tal como padres nosotros, verá, vemos los chamacos que a veces están traviesos y andan corriendo por allá y están tumbando las cosas y andan moviéndose como nada. Pero sabemos de que el trabajo, claro, nosotros hacemos lo que podemos como padres, ponemos disciplina, ponemos el amor de Dios, pero es Dios en realidad es que va a hacer el trabajo de ordenar a nuestros chamacos. Y es Dios en que va a hacer ese trabajo y tenemos que tener paciencia y orar al Señor y confiar que Él va a hacer ese buen trabajo. Así que esperamos de que esta lección sea de beneficio para ustedes mientras siguen estudiando. Gracias, Cintia, por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Y gracias a ustedes por aguantarnos a nuestros niños mientras están haciendo tanto ruido, tanto escándalo. Pero es una manera y testimonio de cómo nosotros como padres también estamos confiando y esperando en Dios para que nos puede seguir trabajando en el primer campo de evangelismo, que es la casa. Dios los bendiga mientras siguen estudiando esta lección, que sea de mucho beneficio y que Dios los bendiga en esta semana.